Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía. En los minutos que vienen vamos a hablar de una instancia científica concretada en la provincia de Córdoba de carácter relevante y un dato auspicioso, positivo para aquellos que la protagonizaron, pero también un motivo de orgullo para la universidad pública, porque un grupo de investigadores de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto ha descubierto en las altas cumbres una especie de mamífero hasta ahora no registrada. Vamos a tomar contacto con Facundo Contreras, doctor en biología, integrante de ese grupo de investigadores, para que nos cuente de este hallazgo. ¿Cómo está, Facundo? Un gusto. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, ¿de cuándo data esta especie de gol de media cancha que acaban de hacer los investigadores riocuartenses, grupo que integrás? El trabajo salió publicado hace poquito, hará un mes más o menos, y el hallazgo se viene trabajando desde hace aproximadamente 2 años, año y medio, desde que se hicieron los relevamientos. Ustedes encontraron algo que no sabían si efectivamente era una nueva especie de mamífero. No, en realidad capturamos animales, pensábamos que era una especie que ya estaba descrita, nada más que no citada o comunicada para esa región donde hicimos los muestreos. Y cuando se hicieron los análisis genéticos de la especie, vimos que no era para nada parecida a las que ya estaban descritas. Entonces ahí se empezó a barajar la posibilidad de que sea una nueva especie. Bueno, contanos un poco de qué se trata. El nombre vulgar es tucos. Tucos. Por el sonidito característico que hacen. Son animales que están la mayor parte del tiempo bajo tierra, aunque a veces salen, principalmente asomando su cabeza para comer, pero se los escucha que hacen su tuk-tuk característico. Entonces de ahí viene su nombre. ¿Y qué investigaban ustedes cuando encontraron esto? Nosotros, en realidad, esto surge cuando uno de los investigadores que forma parte del proyecto, que es quien dio origen, que es José Coda, se pone en contacto con gente que trabajaba con estos tucutucos en otras regiones del país y se empieza a ver que no había información para estas especies de Córdoba. Entonces empezaron a hacer muestreos para ver, definir bien dónde se encontraban estos animales, porque había muy poco dato, había una escasa literatura científica. Entonces se empiezan a hacer relevamientos y bueno, y ahí encontramos estos animales en las altas cumbres, y cuando se hacen los análisis nos encontramos que es una nueva especie. Tuco, ¿cómo se puede definir? ¿Qué es un roedor? Es un roedor. Muchas veces son confundidos con los cuises. A diferencia de los cuises, no tienen cola. Y bueno, y la principal característica es su sonido y que viven bajo tierra. Son de un colorcito marrón, no salen de las gamas de marrones. ¿Y por qué ustedes los investigaban? En realidad, se empezó por la parte bien básica, que es lo que estamos haciendo ahora, de definir qué especies son y dónde se encuentran. Eso es fundamental para después, bueno, empezar a afianzar líneas de investigación, a lo mejor en torno a sus roles ecológicos y otras cuestiones. Pero primero tenemos que saber bien qué especies se encuentran en la provincia, porque muchas de ellas están en grado de extinción, que puede ser debido al desconocimiento científico, porque nunca antes se habían investigado, o porque realmente se encuentren amenazadas. Este es el caso. Nunca antes se sabía de la existencia de tucos, pero no de esta variedad. ¿Tendría que ser así? Claro, se sabía que había especies dando vueltas por toda la provincia, cada vez menos lugares, pero no que pertenecían a esta especie. ¿Y esto los sorprendió también a ustedes? Y fue inesperado el hallazgo, porque creíamos que era una especie que se encontraba en el norte de Córdoba, pero no citada para esa altura.
estábamos hablando de unos 1400 metros aproximadamente sobre las laderas de la sierra, y bueno, creíamos que pertenecían a esa especie, pero bueno, los análisis dijeron otra cosa, y después cuando se empezaron a profundizar un poco más los estudios y consultar con otros especialistas, también daban cuenta de que pertenecía a una nueva especie. Recién mencionabas que es una especie que se suponía estaba en extinción, aunque aquí había un desconocimiento de la misma, pero lo que ustedes están viendo es cómo ha cambiado la fauna producto del corrimiento de la frontera agrícola, que muchas especies se ven arrinconadas y se van a habitar otros lugares de nuestra provincia. Sí, muchas especies son amenazadas por el corrimiento de la frontera agrícola, sobre todo acá en la llanura pampeana. Hay ciertas especies, hay una particularmente en Córdoba de Tuco que ha sido muy desplazada, pero estas lo que tienen de particular es que al estar en las sierras y estar bueno, estas en las laderas a 1400 más o menos, pero hay otras que están a 2000 metros, entonces como que quedan aisladas del resto, y su distribución se ve muy restringida, y cualquier cambio en el uso de la tierra puede hacer que se vean perjudicadas negativamente. Entonces, las sierras nuestras de Córdoba son como un gran laboratorio quizás desde el punto de vista biológico, y tienen muchas especies que son únicas para las sierras. Entonces, cualquier disturbio que haya en ellas, como los incendios quizás, u otras presiones como la ganadería extensiva allá arriba, que se hace mucho en los pastizales de altura, puede que las afecte negativamente. Entonces eso hace que sea más fácil ponerlas en amenaza al encontrarse restringidas a ese lugar. Bueno, ¿y esta tarea les resultó difícil? ¿Fue un trámite? ¿Fueron a buscar algo y se encontraron otra cosa? ¿Fueron por plata y se encontraron con oro? ¿Esto es así? Sí, trámite no lo definiría tan así, porque no es tan fácil por ahí, desde ir al muestreo, de capturar los animales hasta hacer todos los análisis que hay que hacer. Pero sí, fue relativamente rápido el hecho de encontrar la especie, y sí que estábamos buscando algo que creíamos que era conocimiento de base sobre las especies que ya creíamos que existían, y nos encontramos con algo totalmente nuevo y que nos abre miles de oportunidades de estudio en esa zona. ¿Y cómo fue en los hechos ese trabajo de búsqueda? Y los trabajos de búsqueda consisten básicamente en ir a campo, ir a las sierras, obviamente buscar, hacer entrenamientos de búsqueda a ojo de cómo son los montículos, ¿no? Contactar con especialistas, en este caso Fernando Mapelli, que es del Museo de Buenos Aires, que era el experto en esto, y también buscar las mejores rutas para, de acuerdo a los ambientes que queremos ir a ver, y hablar mucho con la gente local, que es quien te da, te pueden decir, sí, ahí pueden estar, porque cuando andamos a caballo se desmorona la tierra y creemos que es por los turbos que hacen estos animales. Entonces es un trabajo bastante arduo el de ir al campo, y bueno, y después otra parte ardua en el laboratorio, ¿no? Bueno, es como encontrar una aguja en un pajar, aunque ustedes tenían a un experto que le decían, vaya a esta zona que puede que haya tucos. Esto es lo que los guió. ¿Dónde lo encontraron específicamente a este ejemplar de mamífero no registrado? Y esto lo encontramos en el Camino de las Altas Cumbres, en la ruta que va de Córdoba a Minas Clavero, que es una ruta muy transitada. Y bueno, bien al costado de la ruta habían hecho tareas de remoción para hacer la ruta. Ahí encontramos los montículos de estos animales, y bueno, después empezamos a bajar un poquito más, y ahí estaban también, así que llegar no fue muy difícil. Y sacarlos es una tarea sencilla porque están bajo tierra. ¿Cómo hicieron? Sacarlo es una tarea muy complicada también, porque hay que agarrar mucha pala, que no solamente la pala grande, sino las palas de jardinería también, las típicas que usamos para hacer la huerta. Una vez que encontramos el huequito donde está el animal, que es un montículo que es parecido a un hormiguero, hay que empezar a excavar, y bueno,
cavar implica meter hasta una profundidad de más o menos el brazo entero dentro de la cueva. Y después el animal va y tapa, porque esos son túneles que se van bifurcando, entonces el animal te puede estar tapando en distintos lados y es un trabajo de casi como una pesca sería, básicamente, nada que tierra. ¿Y esa tarea cuánto tiempo le llevó? Y algunos animales son más fáciles de agarrar, pero otros tardás, quizás te hacen el proceso ese hasta 5 veces y algunos quizás no los agarres y te lleva todo un día de trabajo agarrar capaz que 3 animales. ¿Eso fue lo que encontraron allí? ¿Se trajeron 3 animales desde las altas cumbres? Sí. Bueno, ¿y enseguida se dieron cuenta que podría ser una especie diferente o eso fue un proceso más de análisis de laboratorio? No, eso fue de laboratorio. Como te decía, estos animales tienen unas tonalidades marrones y por tamaño te das cuenta más o menos la especie, pero por coloración de pelaje más o menos y tamaño no te das cuenta muy fácil de qué especie son. Eso nos dimos cuenta una vez que hicimos el análisis genético y también la parte de análisis de la forma del cráneo sería. Hay huesos que están presentes o estructura de los huesos que están presentes en esta especie que no estaban en las otras que pensábamos que eran. Este hallazgo fue presentado en un congreso en donde se reúnen todos los especialistas en mamíferos, ¿verdad? Sí, lo presentamos. Como primer autor fue Fernando, que es del Museo de Buenos Aires, y el resto de los integrantes del grupo local nuestro. Que fue un congreso que se hizo en Iguazú este año y se hace todos los años. Bueno, ahora por la pandemia se había suspendido la presencialidad, hace el 2019 que no se hacía. Se hizo de forma virtual, pero ahora nos volvimos a encontrar y ahí se presentó el hallazgo. ¿Y se está presentando constantemente nuevas especies? ¿Se descubren constantemente o son hechos excepcionales? Y es muy difícil encontrar nuevas especies, sobre todo de mamíferos. Los mamíferos son especies que están más estudiadas y es muy difícil encontrar nuevas especies. Por eso fue una de las cosas inesperadas que no pensábamos que podía llegar a suceder. Y la otra cosa es que el sitio del hallazgo, al ser una ruta transitada y estaba cerca de Córdoba capital, que hay una universidad que tiene grupos de investigación de biología desde hace muchos años, si bien nuestro grupo trabaja desde hace también bastantes años, pero no esperábamos en estas regiones encontrar una especie de mamíferos así de fácil. O sea, en términos futbolísticos, ahora en pleno mundial la metáfora futbolera se nos viene rápidamente, fue un triunfo de visitante, digamos. No sé si definirlo de visitante, pero porque nuestro grupo fue uno de los grupos pioneros en estudio de mamíferos en la provincia, entonces, sobre todo de pequeños roedores. ¿Cuánto hacía que no se descubría una nueva especie de mamífero? No sé si en la Argentina o por lo menos en la provincia de Córdoba. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuánto tiempo hacía que no se descubría una nueva especie de mamíferos en la Argentina? La verdad que no te sabría decir. Lo que sí sé es que ahora muchas veces por revisiones de colecciones de museo, que es donde están depositados los huesos, ahí sí se habían redescubierto algunas especies que se creían que era una sola. Ajá. Pero que se haya descubierto una especie de mamífero ahora en Argentina, no tengo, sobre todo en la región central, no tengo conocimiento ahora. Eso jerarquiza el hallazgo. Y le da una importancia bastante interesante. Si bien es un grupo de los tuco-tucos, y que al estar poco estudiado, es como que uno de los grupos que es, dentro de todo, más fácil hallar especies nuevas, por la falta de estudios aún. ¿Y cómo fue ese momento, Facundo, de descubrir que era otra especie? Digamos, es un proceso que tarda en confirmarse, lo consultaron con especialistas, ¿cómo se fue dando? Sí, lo consultamos con especialistas de forma interna y después al mandar a publicarlo es puesto a disposición, es evaluado en realidad por otros expertos que son anónimos, que no sabemos quiénes son, y esas personas dijeron que las pruebas son suficientes como para considerar una nueva especie. Una nueva especie, que tiene un nombre, que los autores del hallazgo le ponen nombre. ¿Qué nombre le pusieron? Y en este caso se llama Ctenomys, que es el género de los tuco-tucos. Los nombres científicos se ponen dos nombres. Uno es el género, que engloba varias especies,
y el epíteto específico, que sería la especie en particular, que en este caso es Ctenomys el género, Eniacamiare es específicamente nuestra especie que encontramos, que es en honor a los pueblos originarios de las sierras de Córdoba. ¿Qué pueblos eran? Los Enia y Camiares, hicimos búsquedas bibliográficas para ver cómo nombrarlos correctamente. Si bien no hay un consenso así tan marcado de cómo se llamaban antiguamente los pueblos originarios, pero bueno, el consenso al que llegamos fue ese. Bueno, los roedores, ¿en qué manera aportan al ecosistema? Porque tienen mala prensa en general. Sí, tienen mala prensa, sobre todo los ratones y lauchas, por transmisión de enfermedades. Pero bueno, los roedores se sabe que aportan en muchas funciones, particularmente estos tuco al hacer cuevas y vivir bajo tierra, entonces todo lo que comen lo meten bajo tierra y todas sus excreciones también quedan bajo tierra, entonces eso estaría contribuyendo a la materia orgánica del suelo, y también son, quizás para hacer como una analogía con las lombrices, son lo que llaman ingenieros ecosistémicos. Entonces son especies que tienen la capacidad de modificar el entorno, en este caso haciendo cuevas y incorporando nutrientes al suelo, aireándolo y otras cuestiones más. ¿Son más frecuentes de zonas de montaña o de zona de llanura? En realidad están en llanura y montaña. En nuestra provincia, quizás en la parte de La Pampa, la región pampeana nuestra, quedan muy poco en la llanura debido a la gran intensificación agrícola que hay. Quedan en algunos relictos, pero desaparecieron de gran parte de la provincia, en la parte llana, y están muy al borde de lo que sería la Laguna de Mar Chiquita. Y bueno, hacia el sur de la provincia también los hemos visto. Acá incluso en Olver hay bastante y traen problemas los propietarios de terrenos. Pero bueno, son en lugares muy localizados que puede que haya muchos. Pero por lo general han sido desplazados bastante. Y en la montaña también se encuentran, tanto en la ladera occidental como la oriental de la sierra. Ahora tenemos que definir bien hasta dónde llegan en ambas. Y en la pampa de Achala también los hemos visto. Eso quería preguntarte, porque ahora, ¿qué implica este hallazgo, digamos, en términos de investigación? ¿Les da un reimpulso a la tarea de ustedes? ¿Les permite conseguir más recursos para seguir avanzando en la identificación de la especie? Y ahora lo que sigue es ir de nuevo al campo, que es algo que tenemos que hacer ahora en breve, y definir o tratar de encontrar hasta dónde llega esta especie nuevamente, encontrar nuevas poblaciones y ver si pertenece a esta especie o no. Y bueno, también hay otras cosas dando vueltas que parecen ser otras especies, pero bueno, faltan hacer más análisis, entonces hay que definir bien a dónde se distribuye esto, hasta dónde llega, porque tampoco es que van a ser todas especies nuevas, entonces hay que definir un criterio hasta dónde se encuentran estos animales. ¿Qué significó en lo personal para vos esto? Y esto fue una gran alegría, quizás, pues creo que todo biólogo, una de las metas es encontrar una especie, quizás, o algo que uno piensa, y bueno, pensábamos que a lo mejor había que irse a regiones medias inhóspitas para hacerlo. Y bueno, tuvimos la suerte de encontrarlas acá en las sierras de Córdoba. Bueno, y también esto es producto del trabajo de la investigación en una universidad pública, ¿no? Ahí hay a veces esto es reprochado, cuestionado, pero también sirve para esto, ¿no? Para saber cómo está constituido nuestro ecosistema y defenderlo. Y sí, creo que particularmente haber encontrado una especie en una de estas, si bien este trabajo no es de conservación ni nada, y es algo bien básico, es buscar una especie, creo que encontrar especies nuevas en este entorno provincial en el cual son noticias recurrentes los incendios, el avance de la frontera agrícola, como que una provincia en la cual se ha producido un ecocidio y sigue produciendo un ecocidio bastante importante, que sea fuente de nuevas especies, sobre todo de mamíferos, porque
son ya más difíciles de encontrar, como algo muy importante y lo cual nos debería alertar bastante, que no conocemos todavía lo que tenemos y estamos destruyendo gran parte de su territorio. Bueno, ese también es un mensaje del logro de ustedes. Las especies resisten al hombre, ¿no? Están, pese a la mano del hombre, condicionándolas. Hay algunas que se trasladan, mutan y van resistiendo esa acción agresiva de la propia humanidad. Sí, sí, totalmente. Están ahí todavía. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la investigación de ustedes? ¿En qué fase se encuentra? Y ahora es ir al campo, básicamente ir al campo, de lo que te comentaba de definir dónde están estos animales, hacer una búsqueda más intensiva quizás por lo que queda, las regiones que nos quedan de explorar de la sierra, y después, bueno, eso analizarlo genéticamente y también, bueno, la parte ósea, y después ya empezar a abrir otras líneas de investigación, una vez que se conozcan qué especies son las que tenemos ahí dando vueltas. Bueno, ¿y cómo es tu contacto con la naturaleza? ¿Por qué te hiciste biólogo? Mirá, ¿por qué me hice biólogo? No sé que lo quise ser desde chico, o paleontólogo, biólogo, o biólogo marino, como la mayoría de los biólogos, y bueno, es quizás una forma de vida, por así decirlo, de contacto con el entorno y tratar de conocer lo que tenemos y dónde estamos inmersos como humanos. ¿Creciste con el bicherío alrededor? Sí, puede ser, sí. Bueno, tiene que ser de pueblo, eso, porque en la ciudad cada vez menos. Sí, en los pueblos también cada vez menos, pero sí, al ser de pueblo crecí con más pájaros dando vuelta y zonas para ir a pescar también y con otros animales. Bueno, ¿y lo transformaste en tu pasión? ¿Esta es tu pasión ahora? Sí, la verdad que la biología se torna apasionante y bueno, después se torna un trabajo también, pero bueno, la pasión es lo que te mueve en el día a día quizás. Bueno, y además el valor de la ciencia, ¿no? Que me parece que también este trabajo y este hallazgo reivindica eso, el valor de la ciencia, que a lo largo de los últimos siglos ha sido jalonado por gente que hacía cosas que iban, no digo en contra de las mayorías, pero sí generalmente invisibilizadas por la mayoría, como el trabajo de ustedes. Si no hay vocación de divulgación científica, ni nos enteramos. Sí, por suerte la ciencia está tomando protagonismo, si bien tienen sus vaivenes y todavía no llega a ser muy protagonista en el pensamiento de gran parte de la sociedad, pero por suerte estamos en una época bastante interesante en la ciencia. La ciencia se encuentra en una etapa muy de nuevo interesante, con todas las herramientas nuevas que tenemos, si bien es difícil acceder a ellas por el tema de costos para un país como el nuestro, si bien se invierte en ciencia, no llega a ser suficiente como para estar al nivel de los países llamados de primer mundo, ¿no? Pero estamos en una etapa muy interesante de la ciencia, sobre todo la ciencia local. Bueno, me imagino el momento de encontrarse con los colegas que se especializan en mamíferos y ustedes venir con el portafolio, con la historia de una especie nueva. Todas felicitaciones, ¿no? Sí, dentro del ambiente de los roedores fue bastante interesante. Bueno, nos gusta hacer este destaque, también dedicar entrevistas a buenas noticias y también rescatar y resaltar la tarea de nuestros investigadores. Así que felicitaciones, Facundo, por este hallazgo, a vos y al equipo que integrás. Bueno, Guillermo, muchas gracias a vos y al medio por la entrevista. Muy amable. Doctor en Ciencias Biológicas, investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto y ahora orgullo de la ciencia nuestra, han descubierto un nuevo mamífero en la provincia de Córdoba, producto de la tarea realizada por
docentes catedráticos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los tucos, a no confundir, son roedores mamíferos, a no confundir con el tucu, que es la luciérnaga con tonada tucumana. Así que son dos cosas bien distintas. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.